Bienvenidos. El día de hoy vamos a analizar las organizaciones internacionales y su relación con el derecho internacional público. ¿Qué es el derecho internacional público? ¿Qué relación hay entre el derecho internacional público y las organizaciones internacionales? El derecho internacional público pues es ese conjunto de normas, valores y principios. Sí, es una teoría tridimensional. De nada sirven las normas sin valores y principios, que crean derechos y obligaciones y que permiten a los estados interactuar entre ellos en base a un ordenamiento claro, preciso, que genera seguridad jurídica en el sistema internacional. Todos estos elementos del derecho puro y duro, con matices del justnaturalismo, en cuanto a principios y valores, van a permitir que las organizaciones internacionales puedan llevar a cabo sus actividades. ¿Cómo? De la siguiente manera. Lo analizamos a continuación. Toda organización internacional es creada a través de un tratado internacional. ¿Y qué es un tratado internacional? Es un acuerdo por escrito entre dos o más estados que genera derechos y obligaciones y que en caso de incumplimiento genera responsabilidad internacional. Los tratados internacionales, como todos sabemos, es la fuente por excelencia del derecho internacional público que fue establecida en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional. Ahora, las organizaciones internacionales tienen que tener un derecho interno propio y tienen que adecuarse en sus actuaciones al derecho internacional. Si hemos dicho que las organizaciones internacionales son creadas por tratados internacionales, sin lugar a dudas, la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 es aplicable a todo tratado constitutivo que crea una organización internacional. Y si nos referimos a la Convención de Viena, no podemos olvidar que en ella se contemplan ciertas normas de jus cogens o jus cogens, como quieran denominarlo, en virtud de la cual las organizaciones internacionales, al igual que los estados, están obligados a respetar ciertas normas. Por ejemplo, jamás de los jamases se podrían aprobar en el marco de una organización internacional un tratado que promoviera, un tratado multilateral, por supuesto, que promoviera la trata de blanca o la esclavitud de seres humanos. Todo ello sería nulo de principio a fin y no sería válido en un ordenamiento jurídico internacional que propugna un respeto de los acuerdos de voluntades de los estados, la autonomía de voluntad de los estados, pero siempre restringido al respeto absoluto por las normas imperativas que se ven plasmadas en las normas de jus cogens o jus cogens. La capacidad de las organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales, como son sujetos del derecho internacional público, tienen que actuar con otros sujetos. Otro sujeto con el que actúan son los estados. Estados que pueden ser miembros, estados que no pueden ser miembros y otras organizaciones internacionales. Estados miembros, por ejemplo, puede ser el acuerdo de sede entre los Estados Unidos de Norteamérica y la Organización de las Naciones Unidas, en virtud de la cual una de las sedes de las Naciones Unidas está en la ciudad de New York, en los Estados Unidos de Norteamérica. Un acuerdo entre una organización internacional y un Estado no miembro puede plasmarse también en la medida en que ello permita que la organización internacional pueda contribuir a que este Estado se empodere en la sociedad internacional. Y por supuesto, las organizaciones internacionales entre sí pueden cooperar con otras organizaciones internacionales. Vamos a un ejemplo claro. Las Naciones Unidas, como una organización internacional de carácter global, puede cooperar con una organización regional, como por ejemplo podría ser la Organización del Tratado del Atlántico Norte, para llevar a cabo operaciones de mantenimiento de la paz u otro tipo de operaciones de paz. Por su parte, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como una organización internacional de carácter regional, puede cooperar con otra organización internacional de carácter regional como sería la Unión Europea. Y esto se plasma en operaciones de mantenimiento de la paz que por mucho tiempo llevó a cabo la Unión Europea con los instrumentos, con las armas y con las infraestructuras de la OTAN. Pero para poder llevar a cabo todas estas interrelaciones, las competencias que debe tener una organización internacional pueden ser expresas o explícitas, si han sido establecidas en el tratado constitutivo que la crea, o pueden ser implícitas, en la medida en que sean necesarias para cumplir los objetivos que se han sido trazados en el tratado constitutivo de esta organización y que no han sido expresados de manera expresa. Pero otra forma en que se interrelacionan las organizaciones internacionales y
El derecho internacional público es a través del establecimiento de relaciones diplomáticas. Así, por ejemplo, las organizaciones internacionales pueden establecer relaciones diplomáticas pasivas en la medida en que reciben misiones, en la medida en que misiones permanentes de los estados son acreditadas ante ellos. Por ejemplo, la misión de los Estados Unidos de Norteamérica ante las Naciones Unidas, presididas por la embajadora de los Estados Unidos en este caso. Misiones permanentes de observación de estados no miembros, como por ejemplo la misión de Palestina, o misiones de organizaciones internacionales ante otra organización internacional, como podría ser el caso de la misión de la Organización de Estados Americanos, de la misión de la Unión Europea ante las Naciones Unidas. Pero las organizaciones internacionales también pueden establecer relaciones diplomáticas activas, que consisten en el envío de misiones diplomáticas desde las organizaciones internacionales y son producto de la práctica. No olvidemos que la Unión Europea tiene diversas representaciones en todo el mundo que representan sus intereses y su posicionamiento como actor del escenario internacional. Finalmente, las organizaciones internacionales son un sujeto del derecho internacional público y como tal pueden ser sujetos que puedan reclamar internacionalmente cuando son víctimas de violaciones de sus derechos. Debemos recordar la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia sobre la reparación de los daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas, en la que establece que la ONU es un sujeto de derecho internacional y tiene capacidad para entablar reclamaciones por la vulneración de sus derechos a través de la reclamación internacional contra sus estados miembros y contra sus estados no miembros. Esta es una sentencia de 1949. La ONU, también debemos indicar, no necesita agotar los recursos internos y, obviamente, no todas las organizaciones internacionales tienen subjetividad internacional. Debemos recordar que la ONU logró esta subjetividad internacional en 1949 y la Unión Europea, luego de grandes esfuerzos, logró que su subjetividad internacional fuera reconocida propiamente como tal. La subjetividad internacional pasiva es la que establece que la organización internacional incurre en responsabilidad internacional por ciertos incumplimientos de sus obligaciones. Así, por ejemplo, debemos recordar que durante las operaciones de paz de las Naciones Unidas en el Congo, diversos ciudadanos belgas sufrieron daños en su propiedad y fue la ONU la que tuvo que indemnizarles por estos daños sufridos. Hay responsabilidad internacional por los daños causados objetivamente. Otro ejemplo se plasma en todos los satélites que son colocados en el espacio ultraterrestre y que podrían al caer generar algún daño. Dentro de los estados, las organizaciones internacionales pueden contratar y reclamar ante los tribunales internos. Esa es una prerrogativa que ellos tienen. No obstante, recordemos que en algunas situaciones puntuales las organizaciones internacionales no necesitan agotar los recursos internos antes de accionar en un escenario internacional. Finalmente, luego de hablar de las organizaciones internacionales y de sus aspectos generales, estamos dejándoles un vídeo de Malala. ¿Quién es Malala? Es una joven que por plantear ciertos ideales y por tratar de alcanzar una educación, sufrió un atentado en su vida. ¿Y qué dice principalmente Malala? Malala principalmente nos deja un mensaje en las Naciones Unidas, que es la principal organización internacional a nivel global, donde dice que un profesor, un lápiz y un estudiante pueden cambiar el mundo. En el día de hoy, y a lo largo de estas 3 secuencias de vídeos, hemos visto diferentes aspectos de lo que es una organización internacional. A partir de ahora, cuentas con los elementos que te permitirán identificarla. Cuentas con los elementos teóricos básicos que permitirán decir, ¿estamos o no frente a una organización internacional? Y cuál es la forma en la que ella interactúa en el escenario internacional. En siguientes vídeos analizaremos las Naciones Unidas y otros aspectos relevantes para la sociedad internacional. Gracias.